Espero que estén bien. ¿Cómo están? Recuerda que vamos a hablar sobre el género literario lírico, el género lírico, que está vinculado a la poesía. Así que vamos a empezar con este tema de hoy. ¿Se escucha bien el audio? Sí, ¿no? Muy bien. El tema de hoy está relacionado al género lírico. Recuerda que ya habíamos hablado sobre el género épico. Ahora hablaremos sobre el género lírico, algunas características que tiene el género lírico, algunas especies del género lírico y también hablaremos de los tópicos de la literatura, los tópicos que aparecen en la época clásica y van a reaparecer en el periodo del Renacimiento. Bien, el género lírico. Recuerda que el género lírico comprende toda obra que esté vinculado a la poesía. Puede estar escrita en verso o también escrita en prosa. Puede ser de forma oral o también puede ser de forma escrita. ¿Ya? Así que eso no es una característica que lo puede distinguir del género lírico. El género lírico nace en la época clásica, en la época antigua, y no estaba destinado a ser leído, como actualmente sí lo está. En esta época de la antigüedad, estas obras literarias, este plano poético, estaba destinado a ser recitado ante un público, ya sea por un individuo o por un coro. Esto estaba acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. De ahí proviene entonces esta concepción de lo lírico, vinculado a este instrumento musical que acompañaba la voz de este individuo que recitaba o de pronto del coro que empezaba a cantar o a recitar estos poemas o estas expresiones poéticas. Desde el plano mitológico, es Apolo, el dios de las artes y también de la adivinación, aquel que tocaba hermosas canciones con este instrumento, expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. Así que desde el plano mitológico tenemos la presencia del dios Apolo, aquel dios que está vinculado a las artes, entre ellas a la poesía, y también está vinculada a la adivinación. De Apolo están también las representaciones de las musas. Entonces, Apolo, al momento de tocar hermosas canciones, utilizaba este instrumento musical que era la lira, ¿no? Y también desde el plano mitológico, entonces encontramos ese concepto de lo lírico, donde se expresa un mundo subjetivo pleno de emociones. Así que ya tenemos un primer acercamiento al género lírico. Lo que busca el género lírico es expresar emociones, expresar el mundo subjetivo, los sentimientos que van a aflorar en el individuo o el coro en este caso, ¿no? Otro punto muy importante también hay que señalar un poco en la diferencia, como también hablamos sobre el género épico, la diferencia entre autor y narrador, en el caso del género lírico también. Tenemos que ver una diferencia entre lo que es el autor y el hablante lírico. Recuerda que en el género lírico no encontramos narrador, porque no hay una voz ficticia que te narre o te cuente los hechos. Aquí más bien, en el caso de la poesía, vamos a encontrar un hablante lírico, que es esa voz ficticia, pero lírica a su vez, que va a enunciar las emociones, va a expresar esas emociones. Esas emociones que no necesariamente van a ser del autor, de lo que ha sentido, de lo que ha pasado, pero que va a estar presente en la poesía.
Así que el autor, una vez más, es la persona real quien organiza el texto, el creador que le da una forma determinada al libro. Este autor va a crear al hablante lírico, a la voz lírica, a la voz poética, y esta voz lírica o el hablante lírico va a expresarnos esas emociones. Va a expresarnos entonces todo el mundo interior del posible autor, ¿no? Así que el hablante lírico es ese ente que nos va a mencionar, que nos va a deleitar con esos sentimientos encontrados en los poemas. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar entre autor y hablante lírico, ¿no? Esto nos da a entender que, imaginemos, si tú quieres escribir un poema, tú eres el autor que va a crear un hablante lírico y este hablante lírico va a expresar emociones en una situación específica. Pero no quiere decir que lo que el hablante lírico exprese en una situación específica le haya ocurrido al autor. ¿Ya? Entonces hay que recordar ese sentido, ¿no? Porque si no, imagínate, vamos a confundirnos, ¿no? Imagínate que de pronto un autor hable sobre el hijo que ha muerto y de pronto tú vas a ver su biografía y el autor no tiene absolutamente nada, ni siquiera un hijo, nada, solamente es una persona sola. Y entonces tú dirás, profesor, pero ¿cómo es posible que el autor haya creado un poema relacionado al hijo muerto cuando él no ha tenido un hijo que ha muerto? Y lo que sucede es que el autor ha creado esta voz ficticia, este hablante lírico, y el hablante lírico nos está mostrando esta emoción, este sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Entonces ahí observamos la diferencia entre autor y hablante lírico, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado en eso, igual como en la clase pasada hablamos sobre el autor y el narrador. Todo lo que le sucede al narrador o lo que está contando el narrador no necesariamente le ha sucedido al autor. Y aquí también. Todo lo que el hablante lírico nos muestra no necesariamente le ha sucedido al autor, ¿no? El autor se puede sí basar en sus experiencias, pero recuerda que no necesariamente todo ello va a estar presente en la poesía. ¿Cuáles serían las características entonces del género lírico? Tenemos que el género lírico evoca emociones, muestra el mundo interior. A diferencia del género épico que mostraba el mundo exterior, el género lírico en cambio manifiesta el mundo interior, la subjetividad, los sentimientos. Quiere decir que cuando tú estés frente a un poema, lo que el poema te tiene que transmitir son emociones. A diferencia del género épico, cuando lees un cuento, una novela, lo primero no te busca manifestar emociones. Lo primero que busca el género épico es contarte, narrarte algunos acontecimientos. En el caso del género lírico, no. Lo que busca es manifestarte emociones. Por ello, recuerda la presencia del hablante lírico. Y además, este género literario es conocido como el género más subjetivo de los tres géneros primigenios. ¿Recuerdas cuáles son los tres géneros primigenios, no? Épico, lírico, dramático. Quiere decir que dentro de estos tres géneros es el más subjetivo. La pregunta sería, ¿por qué es el más subjetivo? Porque este género literario lo que busca es transmitir emociones, transmitir sentimientos. No busca generar objetividad, no está vinculado a la razón, está vinculado más bien a las emociones, a los sentimientos, al mundo interior. Por ello es el más subjetivo de los tres géneros primigenios. Además, utiliza la musicalidad. ¿Ya? Utiliza la musicalidad para generar de pronto un sentido armónico. El mundo interior quiere decir la subjetividad, quiere decir los sentimientos.
es lo que uno siente, ese es el mundo interior. Los sentimientos, las emociones, ese es el mundo interior. Entonces cuando dice muestra el mundo interior, muestra lo que siente, muestra lo que está generándose dentro de él. Puede ser un pensamiento, un sentimiento que está aflorando de una situación específica, ¿no? Por eso dice, muestra el mundo interior. Entonces, hay que recordar estas características que lo puede diferenciar del género épico como también del género dramático. El épico narra acontecimientos, tiene un narrador, un ente que te cuenta la historia. El género lírico busca expresar emociones o evocar emociones y tiene a un hablante lírico. Por tanto, te muestra el mundo interior, aquello que siente, que está manifestándose a través de figuras literarias, a través de la poesía o a través de los versos, ¿no? Ese entonces sería el género lírico. Recuerda también el uso de la musicalidad, que puede estar vinculado a la rima, a la métrica. Eso entonces sería algunas características del género lírico. Aquí tienes un pequeño ejemplo de La Niña de Guatemala, de José Martí, es un poeta cubano. Sí, el mundo interior, recuerda, ¿qué significa el mundo interior? Es aquello que expresa emociones, quiere decir lo que siente el hablante lírico, ese es el mundo interior, los sentimientos, y por tanto lo expresa a través de la poesía. La Niña de Guatemala de José Martí, aquí tienes un fragmento de La Niña de Guatemala. Este fragmento nos va a ayudar a algo. En la poesía, cada línea es un verso. Entonces, aquí, ¿cuántos versos tenemos de este fragmento? Tenemos 4 versos en la primera estrofa, la segunda estrofa 4 versos y la tercera estrofa 4 versos, así que en este fragmento tendríamos 12 versos, ¿no? Ahora, el conjunto de versos componen una estrofa. Así que ya sabes qué es una estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos. Quiere decir que en este fragmento te he puesto cuántas estrofas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas estrofas está en este fragmento de La Niña de Guatemala? Aquí tendríamos entonces 3 estrofas. Esta estrofa, recuerda que está representada por 4 versos, ¿ya? Entonces hay que recordar esos detalles en el caso de la poesía, ¿no? ¿Qué es un verso? ¿Qué es una estrofa? ¿Ya? Un verso es una línea que está ahí, ¿no? Quiero a la sombra de un ala, ese es el primer verso. Contar este cuento en flor, segundo verso. La niña de Guatemala, tercer verso. Y cuarto verso sería la que se murió de amor, que culmina con la primera estrofa. Entonces ya tenemos en cuenta qué es una estrofa, qué es un verso, ¿no? Igual vamos a mencionarlo más adelante. Bien, ahora vamos con algunas especies del género lírico, algunas especies, no son todas, recuerda que vamos a hablar solamente de las especies más representativas, que son las 3 primeras, y luego mencionaremos 3 especies líricas que no son tan representativas, pero que de alguna u otra forma lo vamos a tratar en algún momento. Por eso es que lo vamos a mencionar. Así que vamos a hablar con estas 3 primeras. Recuerda que las 3 primeras estrofas están vinculadas a la poesía de arte mayor, ¿ya? Muchas veces. Y poesía o elementos poéticos menores, que serían las 3 últimas, ¿no?
Recuerda que la égloga está vinculado a el mundo campestre. Ya está vinculado entonces a la naturaleza, al campo, a los pastores. Poesía pastoril, por tanto, ¿no? Quiere decir que dentro de la égloga vamos a encontrar personajes que están vinculados a este espacio, que serían los pastores, y el espacio representado que sería la naturaleza o el mundo campestre. Ya, eso es una égloga. El tema puede ser diverso. Te puede hablar sobre el amor, te puede hablar sobre el paisaje en sí, sobre la vida de estos pastores, así que el tema puede ser diverso. Pero recuerda, siempre tiene que estar ambientado en el mundo campestre y necesariamente vamos a encontrar la presencia de estos pastores. Eso es una égloga, ¿no? Vamos con un pequeño ejemplo. Tienes la égloga primera, es un fragmento de la égloga primera de Garcilaso de la Vega. Recuerda que Garcilaso de la Vega es un poeta español que pertenece al Renacimiento o también llamado la Edad de Oro en España. En su égloga, que es un conjunto de tres, la que sobresale es la égloga primera, y en la égloga primera te habla sobre la desdicha de dos pastores, Salicio y Nemoroso. Salicio es un pastor que está sufriendo la desdicha de Galatea, ya que éste ama a Galatea, pero ella no le corresponde. Rechaza constantemente. Mientras que Nemoroso está sufriendo porque su amada Elisa ha muerto. Así que va a recordarla, ¿no?, constantemente. Así que en la égloga primera nos muestra esta desdicha de dos pastores, Salicio y Nemoroso, y por tanto la voz poética va a tratar de representar o manifestar el espacio del campo. En este fragmento tenemos esa representación: corrientes, aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando. Ahí te das cuenta cómo empieza poco a poco a reflejar el espacio, y es un espacio muy bucólico, o sea, un espacio muy maravilloso, muy ameno. Más adelante vamos a mencionar, por ejemplo, los tópicos literarios. Cuando se describe el paisaje, el tópico se llamaría el lugar ameno. Y justamente aquí se manifiesta eso, ¿no? Corrientes, aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas, hieda que por los árboles caminas, torciendo el paso por el verde seno, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se va manifestando el paisaje de forma armónica, majestuosa, idílica. Entonces, este es un ejemplo de égloga. Recuerda, la presencia de los pastores, la presencia del espacio campestre. Por eso que a la égloga también se le llama poema bucólico, poema campestre, poema pastoril. ¿Ya? Así que ya tenemos un claro ejemplo de lo que sería la égloga. En este caso, la égloga de Garcilaso de la Vega. Recuerda que esta égloga primera te habla sobre la historia de Salicio y Nemoroso, sobre las desdichas de estos dos pastores por sus amadas. Y recuerda que Garcilaso de la Vega pertenece al Renacimiento español. El Renacimiento, al igual que el Barroco en España, se considera Edad de Oro. Garcilaso de la Vega pertenece a la escuela petrarquista. Es una escuela que se funda en España y busca transmitir la métrica italiana. Así que intenta españolizar algunas métricas italianas. Pero bien, eso ya lo veremos más adelante. Vamos a volver entonces. Con relación a la siguiente especie,
La elegía. La elegía evoca lamento, congoja, desilusión por alguien o por algo. Entonces, un poema elegíaco lo que va a transmitir es desdicha, tristeza, desilusión, ya sea por la muerte de un ser querido, por el abandono de un ser querido, por el abandono de alguien en general, ¿no? Entonces la elegía está vinculado a este sentido, evocar lamento, congoja, a diferencia de la égloga que está vinculado al tema pastoril, la elegía no está vinculado a esta noción del campo. La elegía está vinculado más bien a este sentimiento, evocando esa tristeza, este dolor. Exacto, como si estuviera una persona de duelo, ¿no? Lamentándose, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo de lo que sería una elegía o un elemento elegíaco. Mariano Melgar es un poeta arequipeño que pertenece al momento de la literatura peruana llamado la emancipación. ¿Una obra puede tener varias especies? Sí, sí. Es lo mismo que mencionábamos, por ejemplo, en el género épico, ¿no? Sobre algunas técnicas literarias. Aquí la tonalidad también puede cambiar en la poesía, ¿no? Un conjunto de poemas componen un poemario y quizá en el primer poema te hablan sobre la vida del campo, el segundo poema de pronto está vinculado a este dolor, este sufrimiento por la pérdida de un ser querido, así que sí puedes encontrar en una obra diferentes especies líricas. En este caso te decía, Mariano Melgar es un poeta que pertenece a la etapa de la emancipación, una etapa que busca romper contra España, romper todos los lineamientos españoles, romper esta concepción de la colonia. Así que Mariano Melgar va a destacar no solamente porque utiliza una poesía política e ideológica, sino también porque Mariano Melgar va a transmitir una poesía sentimental. Y esta poesía sentimental está vinculado a este sentido de la elegía, el yarabí, algunos sonetos destinados a Silvia. Y en este caso, en la elegía primero de Mariano Melgar, se manifiesta entonces este sufrimiento, este lamento, este lamento de esta desdicha, ¿no? Y ahí estás observando, ¿no?, estos versos: ¿por qué a verte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Ahí te das cuenta cómo la voz poética nos está señalando este pesar, este dolor, al momento de retornar con la intención, con la ilusión de poder estar con ella, con Silvia, pero luego se va a percatar que de pronto ha sido en vano. Así que se está muriendo, ¿qué? Se está muriendo el amor entre ambos. Y empieza él a lamentarse ese pesar, ¿no? Así que es un plano elegíaco. Mariano Melgar, entonces, la elegía número 1, ya lo puedes leer con más detenimiento más adelante, ¿no? Hay una obra de Juan Ramón Jiménez llamado Platero y yo. La historia recuerda de este señor con su burro, y hay diferentes aventuras que tiene, pero también llega un momento en que Platero va a morir. Así que la voz poética empieza a transmitir este lamento, esta desdicha, porque ya no tiene a su lado a su mejor amigo, y empieza a recordar poco a poco todos los pasajes que vivió con él. Así que la obra empieza a tener un sentido elegíaco, empieza a tener un tono elegíaco, ¿no? O también encuentras esta obra, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. También está manifestándose esta noción de desdicha, de tristeza,
través de la pérdida de un ser querido, en este caso, la pérdida de su padre, ¿no? Así que ya sabes qué es la elegía. Bien, en el caso de la oda, a diferencia de la elegía, la oda evoca admiración por alguien o por algo. Así que en la oda vamos a encontrar pleitesía, admiración, alabanza, elogio. A diferencia de la elegía, que es un tono más triste, más melancólico, en la oda no. En la oda viene todo lo contrario, ¿no? Hay admiración, alegría en cierta medida, ¿no? Alabanza, elevación de una temática. Así que de pronto en la oda podemos encontrar el ejemplo presente en este poema de Pablo Neruda, que es un fragmento, Al día feliz. En este fragmento, Al día feliz de Pablo Neruda, la voz poética no te transmite desdicha, más bien transmite lo contrario a esa desdicha, ¿no? Esta vez, dejadme ser feliz, nada ha pasado a nadie, no estoy en parte alguna, sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados del corazón andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Entonces, una oda es una obra poética que muestra alabanza, pleitesía, elogio. Aquí estamos observando, por tanto, que esta obra literaria está mostrando alabanza, pleitesía, elogio. Está elogiando, está manifestando esta alegría de estar feliz. Está admirándose por la felicidad que tiene hoy y que quizá no lo tuvo antes o no tampoco lo tendrá más adelante. Así que lo que está buscando la voz poética es manifestar esta admiración de ser feliz, en el caso de esta oda de Pablo Neruda, ¿no? La alabanza, la admiración de darse cuenta de la felicidad que siente en ese instante. Esa es una oda, a diferencia de la elegía, ¿no? La elegía es lamento, congoja, tristeza, y en el caso de la oda, alabanza, elogio, pleitesía, admiración. También tenemos otro ejemplo, Fray Luis de León. En la época del Renacimiento, Fray Luis de León tiene una obra llamada A la vida retirada, y Fray Luis de León en la obra La vida retirada también hace un elogio de este espacio que está vinculado a la naturaleza y alejándose del bullicio de la ciudad. Oda a la vida retirada. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es una oda y cómo podemos diferenciarlo de la elegía. Bien, como te decía, estas tres especies son las especies mayores de la lírica. Son especies que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Muchos autores han utilizado estas manifestaciones líricas. Luego vendría ya las especies menores, entre ellas tenemos el madrigal. El madrigal puede ser un poema breve, generalmente de tema amoroso. Así que el madrigal está vinculado a la brevedad, pero está vinculado con esta noción de el amor. La temática amorosa, que puede estar vinculada incluso a la desdicha amorosa, ¿no? Pero es una obra breve, a diferencia de otras obras como la égloga, como la oda, como la elegía, que son poemas extensos. El madrigal es un poema corto, breve. Todo esto es el poema, ¿no? Aquí tienes un ejemplo de madrigal, ojos claros, serenos, de Gutiérrez de Cetina. Como te das cuenta, este poema tiene
10 versos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 versos. Todo ese es el poema entonces, ¿no? Es una sola estrofa que tiene 10 versos. Ojos claros serenos, de que un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no perezcáis menos hermosos. Hay tormentos rubiosos, ojos claros serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Aquí estás observando la musicalidad presente en este poema de Ojos claros serenos, pero también estás observando que este poema está evocando un dolor, ¿no? Recuerda, el madrigal es poema breve, ¿ya? Poema breve con temática amorosa. Poema breve, aquí está la brevedad del poema, tiene 10 versos, que puede ser una décima, ¿ja? Porque está vinculado a los 10 versos. Es un poema breve con temática amorosa o temática sentimental, ¿no? En general, más que el amor en sí, temática sentimental, pero que en la mayoría de casos está vinculado al afecto amoroso, ¿ya? Tenemos entonces un claro ejemplo en este madrigal de Gutiérrez de Cetina. Vamos a retornar para mencionar las siguientes especies. Epigrama. El epigrama es un poema breve también, pero que, a diferencia del madrigal, el epigrama tiene este sentido de ingeniosidad. Así que es un poema breve ingenioso, que va a expresar el pensamiento festivo, satírico, erótico o de otra índole. Pero recuerda, un epigrama es un poema breve y en esta brevedad el ingenio del artista va a destacar. ¿Por qué? Porque te va a mostrar, puede ser dos temas en paralelo. Te puede mostrar a través de una tristeza, una congoja y a su vez una crítica o un sentido satírico. El epigrama entonces, la característica esencial del epigrama es, aparte de su brevedad, la ingeniosidad de la voz ficticia o del hablante lírico para expresarte diferentes cosas. A diferencia del madrigal, porque el madrigal es breve y solamente te muestra o te manifiesta, en este caso que vimos de Ojos Serenos, te manifiesta solamente el rechazo de la amada, pero en el epigrama, a través del rechazo de la amada, te puede manifestar también una crítica de pronto al gobierno, como en este caso de Ernesto Cardenal, llamado Epigrama. Recuerda que Ernesto Cardenal es uno de los poetas contemporáneos, bueno, ya ha muerto hace unos años atrás, tiene su obra llamado Salmos, y también tiene un conjunto de epigramas, y aquí hay uno de estos epigramas llamado, bueno, epigrama 1, 2. Me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Todo eso es el poema, el epigrama. Entonces te das cuenta que es brevedad, una de las características, la brevedad. Otra de las características del epigrama, a través de esa brevedad, la voz ficticia genera un sentido de crítica, no solamente a través de este dolor por el rechazo de esta persona, sino también porque en ese instante, por ese dolor, va a su cuarto, escribe un artículo contra el gobierno y de pronto va a ser llevado a prisión. Entonces se puede criticar quizá el sentido de la falta de libertad de opinión en un contexto de ese gobierno, o de pronto se critica a las personas que empiezan a cuestionar al gobierno solamente por un sentido
como el rechazo de su amada, ¿no? Reniegan de la situación sin ni siquiera estar viviendo parte del dolor de las personas que están sufriendo. Así que se puede entender muchas cosas en este epigrama. Ahí está el ingenio de la voz poética. En tan breve versos, en tan breve poema, te empieza a mostrar diferentes temas. Entonces el epigrama puede manifestarte temática amorosa, desdicha por un ser querido, pero a su vez, paralelamente, te transmite otra circunstancia, otro sentido, ¿no? Que puede estar vinculado un poco a la ironía también, pero es ingenioso. Por eso es que lo podemos diferenciar de la sátira. La sátira está vinculada también al plano irónico, burlesco, pero no tiene este sentido de ingeniosidad para transmitir otras cosas. En cambio, la sátira expresa ironía, rechazo a ciertas costumbres o ciertas personas, pero no a través de un ingenio y que traslade diferentes temas a la vez. Una de las sátiras más conocidas es este poema que le dedica Francisco de Quevedo a Luis de Góngora, a una nariz. Recuerda que Francisco de Quevedo es un poeta español, autor de el Parnaso Español, autor del Parnaso Español, que es un conjunto de poemas de este autor. También tiene una novela picaresca llamado La vida de Don Pablos. Y Francisco de Quevedo pertenece a la escuela conceptista. Es enemigo indiscutible de Luis de Góngora, que también es un poeta español de la época del barroco. Luis de Góngora pertenece al culteranismo. Así que Francisco de Quevedo y Luis de Góngora van a tener un enfrentamiento. Y Francisco de Quevedo va a escribir este poema a una nariz, burlándose entonces de Luis de Góngora a través de esta nariz prominente que tenía Luis de Góngora. Y ahí te das cuenta de este plano satírico, ¿no? Cómo exagera. La exageración, recuerda que es una figura literaria que sería la hipérbole, la exageración. Así que utiliza constantemente la exageración, aparte de otras figuras literarias que se pueden ver en este poema, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Ahí te das cuenta entonces el sentido satírico, la exageración que se muestra en este poema, la burla a través de esta nariz prominente del enemigo de Francisco de Quevedo, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado y te das cuenta cómo era la nariz, más grande incluso que la estatura de aquel hombre. Una nariz sayón y escribo, una nariz pez espada, imagínate, esa nariz pez espada. Érase un elefante boca arriba, en la segunda estrofa, el tercer verso, y dice, érase un elefante boca arriba. Y aquí estamos encontrando entonces un sentido satírico y burlesco. Esa entonces sería la sátira. Entonces recuerda, especies del género lírico, las especies mayores del género lírico, la égloga, la elegía, la oda. Especies menores del género lírico, el madrigal, el epigrama, incluso la sátira. Hay más especies del género lírico, tenemos la canción, por ejemplo. Pero solamente quedémonos con estas especies del género lírico, que son las especies más representativas y la que a lo largo de todo este ciclo hablaremos de pronto en algunas de ellas o mencionaremos algunas de ellas, dependiendo también de los autores que vamos a destacar. Bien, entonces ya tenemos características, también tenemos especies, sí, también el plano epistolar, la epístola, que es un conjunto de cartas poéticas.
También están los poemas en prosa. Así que tenemos diferentes especies. Por eso te digo que solamente hemos mostrado estas especies líricas. Las tres primeras son las más destacadas y las que más vamos a mencionar a lo largo de los ciclos, ¿no? Recuerda que estás en el nivel básico, en el nivel intermedio también se hablará mucho de estas especies, la eglo, la elegía y la oda, más que el madrigal, el epigrama y la sátira, ¿no? Así que recordemos estos conceptos respecto a las especies del género lírico para diferenciarlo del género épico. Y también hemos visto las características del género lírico para diferenciarlo del género épico. Bien. Entonces, aquí tenemos que el género lírico se caracteriza por una musicalidad y por la expresión del sentimiento de un emisor ficticio, que sería la voz ficticia, la voz lírica o el hablante lírico, y por ende, por la representación de su subjetividad. Se manifiesta la subjetividad del hablante lírico. Un poema está compuesto por estrofas, conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. Recuerda, un conjunto de versos conforman una estrofa. Un verso es una palabra o conjunto de palabras sujeto a una medida. Quiere decir que un verso puede ser una palabra, puede ser 2, 3, 4, dependiendo de lo que el artista desee manifestar. Por tanto, un verso también puede ser una sílaba que sigue siendo una palabra, ¿no? La métrica es la medida de los versos, su estructura y la forma en la que el autor logra combinarlos. Entonces, el plano métrico quiere decir que es el conteo silábico, ¿no? La medida de los versos. Un verso puede tener una sílaba métrica, 2 sílabas métricas, 3 sílabas métricas, 6, 7, 10, 15, 20, dependiendo de lo que el artista desea combinar, ¿ya? Así que un verso, recuerda cómo se mide un verso a través de sílabas métricas, ¿no? Y la rima es la repetición de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Así que a través de la última, ¿no?, vocal, dice repetición de sonido a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Así que de la última palabra de cada verso observamos cómo finaliza ello y si hay repercusión en el siguiente verso o en el subsiguiente verso, para ver si es que de pronto hay una rima encadenada, una rima desplazada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es parte de el plano retórico y estético, que no lo vamos a ver ahora, porque recuerda que eso ya sería más bien para una persona especializada en la poesía, ¿no? Y en nuestro caso más bien es entender y comprender todo el panorama del género lírico. Las estrofas. Podemos encontrar diferentes estrofas. Las más conocidas, el terceto, que es un conjunto de 3 versos. Lo utiliza Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, que originalmente recuerdo que se llamó La Comedia, ¿no? Así que Dante Alighieri utiliza el terceto en decasílabo, ¿ya? En decasílabo quiere decir 11 sílabas, ¿no? Eso lo utiliza Dante en La Divina Comedia. Un terceto, entonces, recuerda, un conjunto de 3 versos. Un cuarteto es un conjunto de 4 versos. Y un soneto es un conjunto de 2 tercetos, 2 cuartetos. O sea, un soneto tiene, si tiene 2 tercetos, ahí ya van ¿cuántos versos? Cada terceto vale 3, así que hasta ahí tiene 6. Más 2 cuartetos, cada cuarteto tiene 4, tendría entonces 8. 6 más 8, 14. Quiere decir que el soneto tiene 14 versos, divididos en 2 tercetos y 2 cuartetos, ¿ya? El soneto está vinculado al heptasílabo, 7 sílabas, y al endecasílabo, 11 sílabas. Ahorita vamos a mencionar
el sentido del soneto. Y la lira también es otra estrofa muy importante que aparece también en Italia y que luego va a ser trasladado a España gracias a la escuela italiana o también llamada escuela petrarquista que se funda en España y uno de sus máximos exponentes es Garcilaso de la Vega, ¿no? Esta escuela es muy importante en España, ¿por qué? Porque trae consigo estas expresiones que aparecen en Italia, y es por eso que los españoles luego van a transmitirlo en su poesía. Y la octava real es un conjunto de 8 versos con ritmo encadenado. Aquí tienes ejemplo de un soneto y de una lira. Sí, la lira, el soneto son dos estrofas muy importantes, por eso que lo hemos destacado por encima del terceto y el cuarteto, porque si ya sabemos que es un soneto, automáticamente también sabemos que es un terceto y un cuarteto, ¿no? Porque recuerda que el soneto ya es un conjunto de 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Dice que predomina el verso endecasílabo, ¿no? Predomina, aunque también vamos a encontrar el heptasílabo en algunos casos, ¿no? Aquí predomina el endecasílabo. Ahí tienes el ejemplo del soneto, 2 cuartetos, 2 tercetos. Garcilaso de la Vega utiliza mucho el soneto como la lira en su producción poética. Soneto 23 de Garcilaso de la Vega, ¿no? Estas letras que van acompañadas de los números son las sílabas métricas, ¿ya? Mientras que las letras están vinculando el ritmo. Por ejemplo, el primer verso rítmicamente está con el último verso de la primera estrofa, por eso dice 11A y al final 11A, así que hay un ritmo encadenado, ¿no? Del primero con el último, ¿no? En estas dos primeros cuartetos. Y el segundo y el tercer verso también están de forma rítmica, por eso dice 11B, 11B, y así se repite en la segunda estrofa. En cambio, en la tercera y cuarta estrofa vamos a encontrar diferentes ritmos, ¿no? Por eso dice C, D, E, pero esos ritmos van a estar, recuerda, también representados en la cuarta estrofa, solamente que se acompaña de otra manera. Exacto, porque termina en este caso las últimas sílabas, ¿no? El 11 quiere decir sílabas métricas. Quiere decir que este verso tiene 11 sílabas métricas con un ritmo A. El segundo verso también tiene 11 sílabas métricas con un ritmo B. El tercer verso, 11 sílabas métricas con un ritmo B, quiere decir que está acompañándola al verso número 2. Y el verso número 4 tiene 11 sílabas métricas y su ritmo está vinculado al primer verso. Recuerda que es el número de sílabas métricas, ¿ya? El silabeo métrico es un poco distinto al silabeo tradicional, ¿ya? Pero eso ya es parte del plano retórico y estilístico que no lo vemos nosotros, porque eso ya es parte, como te digo, de una especialización de la poesía. Y en el caso de la lira, aquí tenemos los versos que conforman la lira son versos de 7 sílabas, 11, 7, 7, 11. Ese es el ritmo, 7, 11, 7, 7, 11. Ahora, aquí estamos observando algo, profesor, mire, en el anterior el ritmo estaba vinculado a una letra mayúscula. Aquí hay una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿A qué se debe? Sucede que cuando el verso tiene menos de 8 sílabas, se le pone el ritmo, pero con letra minúscula, porque son versos de arte menor.
Cuando pasa de 8 sílabas para adelante, se le llama versos de arte mayor y por tanto el ritmo se coloca a través de una letra mayúscula. Ahí te das cuenta entonces, el segundo verso tiene 11 sílabas métricas, verso de arte mayor, por ello se pone una letra mayúscula. El primero que tiene un silabeo de 7 métricas o 7 sílabas métricas, por tanto es un verso de arte menor y el ritmo debería estar representado a través de una letra de forma minúscula. Esa es la canción 5, o también llamado Oda a la Flor de Nido, de Garcilaso de la Vega. Sí, la lira tiene que tener este plano rítmico, 7, 11, 7, 7, 11. Puede variar un poco sobre el ritmo, ¿ya? Puede ser de pronto A, B, B, o puede ser de pronto A, B, C, B, A, pero no puede variar mucho el ritmo, ¿no? Pero lo que sí debería de tener es 7, 11, 7, 7, 11. ¿Ya? Eso sí, 7, 11, 7, 7, 11, esa es una estrofa llamada lira. Exacto, se pone minúscula porque es un verso de arte menor, menos de 8 sílabas métricas. Muy bien, eso sería la lira, ¿no? Soneto y lira, recuerda que Garcilaso de la Vega lo va a utilizar con mayor frecuencia. Estamos hablando de un poeta del Renacimiento. Bueno, aquí hay algunos estilos poéticos que podemos encontrar o tipos de poesía que podemos encontrar a lo largo de la literatura, ¿no? Tenemos la poesía amorosa, que es muy frecuente, poemas que evocan sentimientos amorosos, desdichas, congojas, lamentos, ¿no? O lo contrario a la desdicha, también puede evocar gracia, festividad por el amado, por la amada, ¿no? Entonces la poesía amorosa está vinculada a esos conceptos. La poesía social, en cambio, a diferencia de la poesía amorosa, lo que busca mostrarte es el compromiso del artista frente a la sociedad. Quiere decir que va a criticar, cuestionar, va a reflejar lo que se está viviendo en la sociedad. Esa es la poesía social. Así que evoca ese sentimiento, ya puede ser de dolor, de llanto, de tristeza, de reclamo, un sentimiento que empieza a mover al lector para que reflexione. Eso es la poesía social. Y la poesía conversacional, en cambio, es una poesía que va a transmitirte a través de un lenguaje cotidiano. La poesía conversacional utiliza un lenguaje cotidiano, un lenguaje coloquial. Así que la temática puede ser diversa, pero la forma como te lo va a transmitir es a través de un lenguaje cotidiano o coloquial. Puede haber un poema que tenga diferentes elementos poéticos. Puede ser que de pronto utilice un lenguaje cotidiano, coloquial, pero a su vez exprese ya un rechazo del momento que se está viviendo, una crítica a la sociedad, y en paralelo utilice un elemento amoroso. Se puede combinar entonces estos tipos, estos estilos en la poesía, ¿ya? Eso ya sería gracias al ingenio del artista, ¿no? Aquí tienes un poema, por tanto es un poema vinculado a el estilo amoroso, ¿no? Es el poema de Luis Cernuda. Evoca, por tanto, esta concepción amorosa, tierna, vinculado entonces al sentimiento. Poesía amorosa entonces, ¿no? Pero también tienes otro poema, por ejemplo, el de Raúl Zurita, Canto a su amor desaparecido. Y aquí te das cuenta que al inicio puede ser
o puede estar vinculado a la poesía amorosa, pero te vas a dar cuenta que mientras vas leyendo, esta poesía amorosa pasa a un segundo plano y en realidad es una crítica, un lamento al momento que se está viviendo, al sufrimiento que está viviendo el artista, o en este caso la voz poética, ¿no? El sufrimiento de la voz poética y la crítica en torno al contexto, a la sociedad, a la muerte, a los desaparecidos, a la dictadura. Así que este poema se convierte en una poesía social o una poesía comprometida, como también se le puede llamar. Recuerda que César Vallejo tiene una poesía comprometida, una poesía social a través de los llamados poemas humanos, o también su poemario España aparte de mí este cáliz, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que sería una poesía coloquial o una poesía conversacional, porque está utilizando un lenguaje más coloquial, un lenguaje cotidiano para expresar un sentimiento, ¿no? Mario Benedetti, táctica y estrategia. Ahí tienes el ejemplo entonces de una poesía vinculada a este sentido coloquial, a un lenguaje cotidiano. Son estilos, ¿no? Hay más estilos de poesía. Ya puede estar la poesía surrealista, donde hay una evocación de un elemento onírico vinculado al sueño, ¿no? Esa es la poesía surrealista, que no necesariamente describe la realidad, más bien muestra un mundo imaginario, un mundo de ensueño, con un tanto o expresiones ilógicas, ¿no? Esa es la poesía surrealista. Así que hay diferentes estilos. El siguiente punto entonces es saber que está vinculado a los tópicos literarios, ¿no? Hay que tener en cuenta qué son los tópicos. Recuerda que tópicos son temas recurrentes. Aparecen en la época clásica y se van a utilizar una vez más en la época del Renacimiento. ¿Ya? Los tópicos literarios, recuerda que son temas recurrentes. A ver, vamos a mencionar los tópicos más sobresalientes, ¿ya? Porque hay varios tópicos, ¿ah? Pero solamente tenemos que mencionar los más sobresalientes y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos cinco tópicos importantes. El Carpe Diem, que es el tópico más representativo. El Carpe Diem, aprovecha el día, el goce de la juventud y de la belleza corporal. Ver el día y gozar el momento. Carpe Diem, por tanto, es aprovechar el instante, el ahora, la juventud, el goce de lo terrenal. Ese es el Carpe Diem. Disfrutar del momento, del ahora, porque si no lo haces, más adelante te lamentarás. Porque si no lo haces, la muerte llegará y te lamentarás. Porque si no lo haces, la vejez llegará y tu juventud se habrá ido. Entonces el Carpe Diem es eso, manifestarte, el aprovechar el instante, el ahora. Carpe Diem. El Beatus Ille, en castellano sería dichoso aquel. El ser humano, cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza. Por ello se elogia la vida campestre del pastor. En otras palabras, el Beatus Ille es elogio de la vida del campo. Te manifiesta lo gozoso, lo dichoso de estar en un espacio apacible como el campo. La dicha de estar en ese espacio. ¿Qué siente al estar en ese espacio? Y eso lo que siente, lo expresa, y esto sería el Beatus Ille. Por eso dice, dichoso aquel que está en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa dicha? Porque quizá al estar en la naturaleza va a encontrarse consigo mismo. Va a poder disfrutar de la soledad.
va a poder encontrarse, va a poder reflexionar sobre su vida. Por eso dice, dichoso aquel. Elogio de la vida del campo. Es el elogio, ¿ya? A diferencia del locus amoenus, que es el lugar ameno en castellano, el lugar ameno es la descripción del paisaje. Así que diferencia entre el Beatus Ille y el lugar ameno, ¿ya? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto en el lugar ameno aquí se describe el paisaje, ¿ya? Paisaje representado por armonía y belleza, se pone de relieve la atmósfera bucólica relativa al campo y a los pastores. Tópicos son temas recurrentes. Entonces recuerda la diferencia entre un locus amenus, lugar ameno, y una manifestación del dichoso aquel. ¿Qué es entonces el lugar ameno? Descripción del campo, descripción de la naturaleza, descripción del paisaje. ¿Y cómo se describe la naturaleza, el paisaje y el campo? Se describe de forma armoniosa, majestuosa, ¿ya? En el dichoso aquel, en el Beatus Ille, no se describe el campo, lo que se busca más bien es elogiar la vida campestre, elogiar al momento de estar en un espacio tan maravilloso, ¿no? Así que el Beatus Ille con el locus amenus están relacionados entre sí, pero recuerda, ¿cuál sería la diferencia? En que el locus amenus lo que busca es describir. ¿Recuerdas la égloga primera cuando decía corrientes, aguas puras, cristalinas, verde prado? ¿Ves cómo empieza a describir la voz poética? Corrientes, aguas puras, cristalinas. Está describiendo. Y lo está describiendo de forma muy idílica. Verde prado, aves volando, sombra. Describe el paisaje de forma idílica. Eso es el lugar ameno, porque está describiendo el paisaje, está describiendo la naturaleza, pero recuerda, es una descripción muy bella, muy armónica. Mientras que el Beatus Ille, más bien, es el elogio de la vida del campo, ¿no? No describe, porque la descripción está vinculada al lugar ameno. Más bien elogia al estar en ese espacio armónico. En el caso del memento mori, que significa literalmente acuérdate de que vas a morir, la función de esta figura literaria es la de poner énfasis en la inevitable muerte, ¿no? Quiere decir que el memento mori es o busca manifestar o dar a conocer que nosotros somos mortales y tarde o temprano vamos a morir. Por eso dice, acuérdate de que vas a morir, memento mori, ¿no? Lo que busca es dar a conocer que no estés tan alegre porque recuerda que la muerte llega. O no te sientas tan inmortal porque eres un ser humano y por tanto has de morir. Más o menos así es lo que busca el memento mori, ¿no? De recordarle a la persona que tarde o temprano ha de llegar la muerte. A diferencia del carpe diem, porque el carpe diem te dice aprovecha el momento, la hora, la juventud, antes que llegue la muerte y te lo quite, te lo arrebate todo, ¿no? Te dice aprovecha, goza. En el memento mori no te dice goza la vida, ¿no? El memento mori más bien te dice, recuerda que eres mortal. El ubi sum, el tópico literario, proviene de la frase latina ubi sum, que antes nos in ac mundo fuere, y su traducción sería ¿dónde están aquellos que fueron antes que nosotros? Entonces el ubi sum es ¿dónde está? Es un tópico que se utiliza para recordar, ¿ya? Para recordar a un ser querido. El ubi sum es el recuerdo de un ser querido que ya no está más con nosotros. Por eso empieza a preguntarse retóricamente ¿dónde está? ¿Dónde está aquella persona que jugaba con nosotros? ¿Dónde está aquella persona, ¿no?, que nos miraba fijamente? Entonces la respuesta es evidente, ya no está más con nosotros, está muerta, y como está muerta hay que recordarla.
Así que los tópicos son temas recurrentes, ¿ya? El Lubisum, por tanto, es el recuerdo de un ser querido, el plano nostálgico, melancólico, la añoranza ante un ser que ya no está más con nosotros, ¿ya? Está vinculado así, al plano nostálgico, la añoranza, el recuerdo, pero de un ser querido, ¿no? Que ya no está más con nosotros. Y tienes ejemplos de algunos tópicos literarios. En este ejemplo de Robert Herrick, ¿qué tópico sería? Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Este tópico que sería en el primer fragmento, a ver, ¿qué te está diciendo? Memento mori sería, ¿seguros? Coged la rosa mientras podáis, veloz el tiempo vuela. Te está diciendo, coged la rosa mientras podáis. Aprovecha el momento, te está diciendo. Aprovecha mientras puedas, porque ha de venir la muerte y te arrebatará. Entonces lo que te está diciendo más bien no es, recuerda que vas a morir, sino te está diciendo, aprovecha el instante, el ahora, pues coged la rosa mientras puedas. Mientras puedas algo, realízalo. Aprovechalo. Carpe diem. Carpe diem entonces, ¿ya? En la siguiente de Gonzalo de Berceo. La verdura del prado. La olor de las flores. Recuerda que Gonzalo de Berceo está en la época medieval. Ahí te das cuenta que poco a poco está evolucionando el castellano, ¿no? ¿Ya? Y te das cuenta cómo se está utilizando este castellano arcaico todavía, ¿no? La verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de tempranos sabores, refrescáronme, todo he perdido los sudores. Ya sabemos qué es, ¿no? Está reflejando un paisaje idílico, ¿no? Verdura del prado, el olor de las flores, la sombra de los árboles, está describiendo el paisaje. Y si describe el paisaje es el exacto lugar ameno. No, dichoso aquel es más bien cuando elogia la vida del campo. ¿Ya? El de Gonzalo de Berceo es locus amenus, ¿no? Lugar ameno. El de Horacio, el poeta romano, Horacio, dichoso aquel que vive lejos de los negocios, como la antigua grey de los mortales, y con sus propios bueyes le abre el campo paterno, libre del interés y de la usada. ¿Eso qué es? Dichoso aquel que vive lejos de los negocios, que vive cerca de la naturaleza. ¿Por qué? Tiene esa dicha de estar en ese espacio pasible. Ahí te das cuenta la diferencia de Gonzalo de Berceo en el poema de Horacio. En el de Horacio se está utilizando el Beatus Ille. Dichoso aquel. Beatus Ille. Y Jorge Manrique dice, ¿qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tenían? ¿Dónde están? Dicen, ¿no? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde están estas damas, estas llamas del fuego? ¿Dónde están este trovador o estos trovadores? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces se está preguntando dónde están el Ubisum, ¿no? Muy bien, eso sería entonces los tópicos literarios. Ya hemos visto tanto el concepto y también algunos ejemplos de los tópicos. Recuerda la diferencia entre el lugar ameno y el Beatus Ille, y recuerda también ya el tema de Carpe Diem. El examen todavía no, faltan unos 6 minutos. Vamos a los ejercicios antes de su examen. Pregunta número 1. ¿Qué es una elegía? Vamos.
Está sencillo la pregunta número 1. ¿Qué es una elegía? Claro, es un poema de lamento, de congoja, de tristeza por un ser querido, ¿no? Muy bien, respuesta 1 contestada. Pregunta número 2. Complete las definiciones de los tópicos literarios. A ver, carpe diem. ¿Qué es el carpe diem? Carpe diem. Aprovecha el momento, el ahora. Exacto. Aprovecha tu juventud, en la hora, ¿no? Goza de la vida. Beato Sile. ¿Qué es el Beato Sile? Dichoso aquel. Elogio de la vida del campo. Muy bien. Anhelar la vida del campo, efectivamente. Y el lugar ameno, o locus amoenus, descripción del campo o del paisaje. Describe el campo, recuerda, de una forma idílica. No te olvides de eso, porque imagínate que describe el campo de forma desastrosa. Imagínate que dice pastos secos, ¿no? Un sol ardiente. Eso no sería el locus amenus, ¿no? Sino más bien el locus amenus sería descripción del paisaje de forma armónica, idílica, ¿ya? Y el ubisum, recordar a un ser querido. Ubisum, ¿dónde está el recuerdo de un ser querido? Efectivamente, el plano melancólico en torno a un ser querido, ¿no? Vamos a ver las siguientes preguntas porque ya hemos contestado la 1 y la 2. Todavía estamos a tiempo. Pregunta número 3. ¿En qué se diferencia el género lírico del género épico? A ver, ¿en qué se puede diferenciar? Porque el género lírico es el más subjetivo y el género épico es el más objetivo, dicen. Porque el género lírico evoca emociones, mientras que el género épico busca narrarte acontecimientos. Uno interioriza y otro exterioriza. El género lírico interioriza, el género épico exterioriza. Muy bien. Uno muestra el mundo interior, género lírico, y el género épico muestra el mundo exterior. 4. Si en un poema se manifiesta una especie campestre y se resalta la característica de ese espacio de forma idílica, ¿estamos ante una elegía o una égloga y por qué? Si te está mostrando un mundo campestre, entonces sería una égloga. ¿Por qué? Porque está vinculado a la poesía pastoril, por aquí nos dice, ¿no? Porque, exacto, admira la vida del campo, está vinculado a este espacio bucólico, mientras que la elegía está vinculado al lamento amoroso, ¿no? Muy bien. Pregunta número 5. ¿Por qué se dice que el género lírico es el más subjetivo de los tres géneros primigenios? A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta en la pregunta 6? Es el más subjetivo porque, exacto, evoca emociones, porque muestra el mundo interior, porque expresa los sentimientos, las emociones. Muy bien, pregunta 5 contestada también. Vamos entonces a la pregunta número 6. ¿Quién es el poeta y qué relación tiene con el hablante lírico? A ver. Y después la pregunta número 7. ¿Quién es el poeta? El autor, poeta. Por tanto, es la persona real. Es el creador del hablante lírico. ¿Y qué relación tiene con el hablante lírico? Porque está relacionado en qué? Uno es el creador y el otro es el ser creado, ¿no? ¿Y quién es el hablante lírico? Es la voz ficticia que expresa las emociones, ¿no? Claro, el poeta es el creador. Y el hablante lírico es lo creado por el poeta.
¿Y qué función tiene el hablante lírico? Expresar las emociones. Por tanto, sí, hay una diferencia, ¿no? Entonces, el poeta es el creador del hablante lírico o de la voz ficticia, y el hablante lírico es aquel que expresa las emociones. Esa es la función del hablante lírico. El poeta crea el hablante lírico para que él pueda expresar sus emociones, ¿no? Muy bien. Pregunta número 7. ¿Qué tópico se desarrolla en el siguiente fragmento de El poeta Catulo? Vivamos, lesbias, amemos, que nos importe un bledo el cuchicheo de los carcamales. O sea, te está diciendo, aprovechemos el ahora, vivamos, gocemos del mundo. Eso sería entonces carpe diem. Exacto. Muy bien. Bueno, la pregunta número 8 estaba vinculado a este poema de Becker. Ya lo lees, el poema de Becker, y nos está mostrando el poema, y hay algunas preguntas para que puedas contestar. ¿Cuántas estrofas consta el poema que has leído? ¿Cuántos versos tiene el poema de Becker? ¿Y qué tema crees tú que trata el autor? ¿No? Así que eso ya lo puedes encontrar. ¿Ya? ¿Cuántas estrofas? 1, 2, 3, 4, 5 estrofas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos versos? Bueno, cada estrofa tiene 4 versos, así que si te dicen el total de versos, sumas, ¿no? 8 versos, ¿cómo que 8 versos? Tiene, a ver, 4, 8, 12, 16, 18, 20 versos. ¿Cuántas estrofas? 5 estrofas. Bien, eso ya lo contestas, así que hasta aquí nos quedamos por hoy. Espero que hayan entendido sobre los géneros literarios, en este caso género lírico. La siguiente semana hablaremos sobre el género dramático. Ahora sí pueden realizar su examen. Recuerda que esta es la parte final de la clase. Con esto nos despedimos mientras están realizando su examen y me están indicando si le han ido bien o no. Por aquí Yadira también. Andrea, Melissa, Valeria. Muy bien, Juan, gracias por tus palabras. Adam, muy bien, 18 de 18. Gracias a ti, Yadira, también. Luis, también, 18 de 18. Muy bien. A ver, tenemos aquí recomendaciones de fin de semana. Y también recomendación de fin de mes, ¿no? Tenemos en poesía El Guardián del Hielo, de José Watanabe. Es un poeta peruano, ¿ya? Que está presente en la generación del 60, ¿no? 60 y 70, José Watanabe. Lean este poema, es muy hermoso, El Guardián del Hielo, de este gran poeta José Watanabe. Recuerda que es un poeta peruano, ¿no? No te confundas como Marcel Oxenford, que nos dice que es un poeta extranjero, ¿ya? Watanabe, poeta peruano, entonces. En cuento. ¿Qué sucede en cuento? Tenemos el cuento un poco extraño, un cuento un tanto terrorífico, llamado El hambre, de Manuel Mujica Lainez. Hemos pasado, imagínate, de un cuento como Las memorias de un pavo de Becker, un poco gracioso, un poco triste, a La gallina degollada, de Horacio Quiroga, que es un final un poco crudo, a un cuento también con ese sentido crudo como La gallina degollada. ¿Ya? El hambre, entonces, lean El hambre de Manuel Mujica. A ver, por aquí. Todo bien, entonces, Luis. ¿No participas? Ah, ya, Adam, sí. A veces distrae un poco, si no te preocupes. Joel, 12-18, no te preocupes, Joel. La siguiente lo harás 18-18, amplio de lo que es la literatura. Muy bien, María. Gracias a ti. Juan, estuvo regalado el examen, dice. Está muy fácil, ¿ves? Has entendido y has comprendido para sacar buena nota. Nos vemos pronto, entonces, Alan. Joel, ¿te vas a tomar tu desayuno?
No, bueno, sí, para la siguiente clase, ¿no? ¿Te gustó la gallina degollada? Muy bien, entonces, Katia. El hambre también va a estar interesante, no la misma propuesta que Horacio Quiroga, pero sí va a tener un poco ese ambiente, ¿no? Nos vemos, Juan, entonces hasta la siguiente semana. Sí, El hambre es un cuento, no es tan largo, es un cuento muy corto, que es un conjunto en realidad de cuentos de Manuel Mujica, pero El hambre es un final un poco, un final que de pronto te das cuenta que lo tenías ahí, el final estaba ahí presente, pero te deja con unos espasmos, ¿no?